Saludos, doctor y compañeros. Mi nombre es Norma Elizabeth Rodríguez Lazo y desarrollaré lo que es el inicio del tema de retrovirus, en específico del VIH, que es el causante del SIDA. En la tabla de contenidos de los puntos a desarrollar tengo los siguientes: descripción del agente, historia de la enfermedad, descripción de la enfermedad, epidemiología. En la introducción consta de la siguiente manera: los retrovirus conforman el grupo de virus más estudiados en el ámbito de la biología molecular. Ahora bien, el VIH fue adquirido por el ser humano a partir de chimpancés y se ha extendido con rapidez en África y todo el mundo por una población que cada vez va a ser más móvil. El primer punto a desarrollar es la descripción del agente. Decimos que se ha definido que el grupo de retrovirus humanos causantes del SIDA es el VIH. Ahora bien, los virus de inmunodeficiencia humana son citolíticos, no transformantes y se clasifican como lentivirus. Ahora bien, tenemos lo que es la estructura del VIH. Decimos que tiene una estructura icosaédrica, la cual es provista por numerosas proyecciones externas formadas por lo que son dos proteínas. ¿Cuáles son estas? Son la GP120 externa y GP41 transmembrana. La envoltura del VIH existe en un heterodímero trimétrico, el virión gema, a partir de la que es la superficie infectada e incorpora distintas proteínas del hospedador en su bicapa lipídica. Ahora bien, tenemos lo que son el VIH-1 y el VIH-2, los cuales son miembros de la subfamilia del lentivirus Retroviridae, y estos son los únicos que infectan a los humanos. Decimos que también estos lentivirus son de acción muy lenta en comparación a otros virus causantes de infecciones más agudas. Un ejemplo de ellos son los virus de la gripe, pero no en comparación a otras infecciones agudas más típicas. También decimos que las características de la infección primaria aguda del VIH se separa de las infecciones más típicas. El VIH es el agente etiológico del SIDA. Esto anteriormente se los mencioné. La causa más frecuente de infecciones o enfermedades indirectas, la causa más frecuente en este caso es el VIH-1 en todo el mundo. Este comprende un subtipo con distinta distribución geográfica. Decimos que en este grupo está definido hasta la fecha como M, N o P, y los grupos del VIH-2 van de la A la M. Probablemente estos se derivan de transferencias separadas a través de otros reservorios primates no humanos. El segundo punto a desarrollar es la historia de la enfermedad. Empezaremos diciendo que el SIDA se identificó por primera vez en los Estados Unidos el verano de 1981, cuando el CDC se le reportaron lo que fue la aparición de 5 casos de neumonía inexplicados. Este tipo de neumonía era Pneumocystis jirovecii, que antes se le denominaba como pecarini, en 5 varones homosexuales previamente sanos en Los Ángeles, y casos de Kaposi con neumonía por P. jirovecii en 26 varones homosexuales que previamente estaban sanos en las regiones de Nueva York, San Francisco y Los Ángeles. Pronto se reconoció lo que fue la enfermedad en varones y mujeres consumidoras de drogas inyectadas, así también como hemofílicos o aquellos que habían recibido transfusiones sanguíneas, así también en parejas femeninas de aquellos varones que tenían el virus, y también en lactantes que habían nacido de mujeres que portaban este virus. Luego decimos que en el año de 1983 se aisló el VIH a partir de lo que fue una paciente que presentaba adenopatía linfática.
En el año de 1984 se demostró aquí que este virus era el causante del SIDA. Y en el año de 1985 se desarrolló la prueba para detectarlo. En este caso es la prueba de enzimo-inmunoanálisis de absorción, entre sus siglas ELISA. Aquí continuamos, decimos que entre octubre de 1980 y mayo de 1981 se denunciaron al CDC los casos de neumonía por Pneumocystis carini, que anteriormente se los mencioné, que estos provenientes de los que eran distintas regiones de la ciudad de Los Ángeles. En las descripciones de esta síndrome inusual permitió especular acerca de lo grave que era la inmunodeficiencia relacionada con lo que eran las células T. Y dadas las características clínicas presentes, las epidemiológicas y de este síntoma, se propuso denominarle a esto síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En este caso, sus siglas son el SIDA. Luego decimos que en 1983 surgieron lo que fueron aquellos primeros trabajos vinculados al SIDA, con los que eran retrovirus de características similares a las del virus linfotrópico T humano, entre sus siglas HTLV. El virus se fue aislado en Francia por Barrier, Sinousi y Cole de un paciente 4 SIDA que fue denominado LAP. También, mientras que el que fue aislado por Gallo y Cole se le designó, así como anteriormente mencioné, HTLV-3 por la similitud con los dos retrovirus linfotrópicos humanos descritos previamente, se podría decir. Luego decimos que en el año de 1983, el Comité de Taxonomía de Virus designó las siglas de VIH a los virus involucrados en el desarrollo del SIDA. El siguiente punto a desarrollar es la descripción de la enfermedad. La definición de casos de SIDA, según la CDC, incluyen infecciones oportunistas y cánceres que rara vez ocurren en ausencia de inmunodeficiencia grave. También hay personas con SIDA que tienen un estudio serológico positivo de VIH y ciertas infecciones y cánceres que pueden aparecer en hospedadores con buenas respuestas inmunitarias, pero suelen ser más frecuentes en aquellos que poseen el virus. Por eso decimos que varios trastornos inespecíficos, entre ellas la demencia y el cansancio, en presencia de un estudio serológico positivo sin VIH se considera SIDA. Continuando, decimos que se asume que los sujetos de estudio serológico positivos en el VIH que alguna vez tuvieron un recuento de linfocitos menor al 200 microlitros o en un porcentaje de linfocitos CD4 menor al 14% tienen SIDA. ¿A qué se basa este criterio de valoración? Dado que en este criterio de valoración elegido, 200 células de microlitros se basan en diversos estudios de cohorte, lo que ha demostrado que el SIDA se establece en un lapso de 3 años en más del 80% de las personas que lo padecen, con un recuento celular menor de esa cifra o en ausencia del tratamiento antirretroviral eficaz. También decimos que el pronóstico del VIH-Sida ha mejorado en forma notable tras el desarrollo de tratamiento antirretroviral eficaz. Ahora bien, el último punto que yo desarrollaré es la epidemiología. Las infecciones por VIH-Sida es una pandemia en casos reportados en casi todos los países del mundo. Decimos que a finales del año 2016, un estimado de 36.7 millones de individuos vivían con infecciones por VIH con base a lo que fue el UNAIDS. Decimos que entre esos porcentajes, hay un grupo de lo que son los trabajadores sexuales, los consumidores de drogas inyectadas, las personas transgénero, aquellos prisioneros y entre otros grupos más, las nuevas infecciones que se presentaron en el año 2015 fue de un 34%.
Luego tenemos en el año 2016, con respecto a la epidemiología, decimos que en este año el 95% de las personas que tenían VIH o que vivían con VIH-Sida residían en países de bajos ingresos o ingresos medios, y entre ese porcentaje el 50% eran mujeres y un 2.1 millones eran menores de 15 años de edad. Ahora bien, la prevalencia mundial ha aumentado desde el año de 1990 cuatro veces. Y también decimos que en ese mismo año la prevalencia mundial de personas que iban de 15 a 45 años con tasas variables entre países y regiones fue de un 8%. Así también se calcula que en el año hubo 1.8 millones de casos de nuevas infecciones en todo el mundo, incluido 160.000 niños menores de 15 años, así también un 33% de las personas que se presentaron en sus edades rondaban de 15 a lo que eran 24 años. Ahora bien, la epidemiología. Decimos que entre el año 2000 y 2016 disminuyó un 40%. Entre el año 2010 y 2016 un 11%. En esto este 11% se dividió, menos 47 en niños menores de 15 años. Y en el año 2016 el 48%. En ese año hubo un total de muertes de 1.0 millones, incluidos 120.000 niños menores de 15 años. Ahora bien, veremos según la distribución geográfica. Decimos que en el sur de este de África el 19.4 millones de personas con VIH se reportaron. Entonces en Sudáfrica un 7.1 millones de personas con VIH. En Suazilandia un 27.2% de prevalencia mundial del VIH en adultos. En Nigeria y Senegal en un 0.5% de prevalencia en adultos. Luego decimos que en Guinea Ecuatorial hubo un 19.4 millones de personas con VIH, en Nigeria 7.1 millones, en el Medio Oriente y Norte de África un 27.2% de la prevalencia mundial de VIH en adultos. En Asia y el Pacífico un 0.5% de prevalencia en adultos. Y luego tenemos que en Tailandia la tasa de prevalencia sérica en adultos era mayor al 1%. En Latinoamérica y el Caribe era de 2 millones de personas. Y en Brasil, con el mayor número de infectados, con un 3.3%. Y por último, tenemos que el norte de América y Europa Occidental, con 2.1 millones de personas, vivían con VIH. Bueno, hasta aquí mi participación. Los demás puntos los desarrollarán mis compañeros. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Marcos Tulio Segovia Hernández y a mí me corresponde desarrollar los puntos de distribución, reservorio, periodo de incubación y periodo de transmisión. Comenzaré con lo que es la distribución. Tenemos que el panorama de la epidemia de SIDA en Estados Unidos ha cambiado desde 1981. Originalmente, la mayoría de los casos se observaban en varones homosexuales. Luego se identificó que el trastorno también surgía en los usuarios de drogas inyectables. Y para 2005 hubo un ataque desproporcionado de algunas comunidades de minorías étnicas y raciales, donde se concentraban el 66% de los casos de VIH-Sida notificados. La frecuencia de transmisión por contacto heterosexual ha ido en aumento y 25% de los casos recién diagnosticados corresponden a mujeres. La mayoría de los casos de SIDA por contacto heterosexual se atribuyen a las relaciones sexuales con usuarios de drogas inyectables o compañeros infectados con el virus de inmunodeficiencia humana. A pesar de las recomendaciones que el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades publicó en 2006 para el cribado del virus fuera parte sistemática de la atención médica a pacientes entre 13 a 24 años, se estima que al menos 25% de los sujetos que viven con VIH no saben que tienen la infección. A finales de 2007 se calcula que habían más de 1.5 millones de casos de VIH-Sida, de los cuales 500.000 ya habían fallecido. Al menos 1 millón de personas
viven con VIH-Sida en Estados Unidos y cada año se diagnostican 40.000 casos nuevos. Tenemos que el índice de defunción disminuyó por primera vez en 1996 y ello reflejó el empleo de combinaciones con antirretrovirales y la prevención de infecciones secundarias por oportunista. El SIDA en niños aumentó conforme lo hizo el número de mujeres infectadas y en 1991 en Estados Unidos 1.650 neonatos se habían contagiado por dicha partícula. Tenemos que las infecciones nuevas disminuyeron impresionantemente a partir de 1994 con la terapia a base de sidobudina durante la etapa prenatal, durante el parto y la etapa neonatal. Tenemos que los índices de transmisión de 25 a 30% sin intervenciones terapéuticas fueron disminuyendo a partir de las 7 farmacoterapias que disminuyeron el índice de transmisión a cifras menores del 2% en Estados Unidos. Tenemos que la transmisión madre e hijo siempre se ha mantenido debido a que no se diagnostica la infección en la madre y esta no recibe tratamiento médico. Tenemos que el éxito que ha tenido Estados Unidos para disminuir la transmisión perinatal del VIH-Sida no se ha podido replicar en los países pobres y regiones subsaharianas del África, más que todo. La transmisión madre-hijo sigue teniendo grandes aumentos. El reservorio son los seres humanos y un obstáculo para la erradicación del virus es que prácticamente todos los individuos infectados con VIH tienen una reserva de linfocitos T CD4 en reposo en un estado de infección latente y dicha reserva probablemente actúa como un componente de un reservorio viral persistente. Tenemos que la latencia posintegración consiste en que un provirus VIH se integra en el genoma de la célula y permanece en este estado hasta que una señal de activación provoca la expresión de los VIH transcritos y, en último término, los virus con capacidad de replicación. Este reservorio persistente de células infectadas y las cifras de baja replicación persistente impiden que sea posible erradicar el virus en individuos infectados. Periodo de incubación. Este puede variar mucho de una persona a otra. Si no se da tratamiento, la mayoría de las personas infectadas con VIH pueden presentar signos de la enfermedad al cabo de 5 a 10 años, aunque este periodo puede ser más breve. Tenemos que el tiempo que transcurre entre la infección por VIH y el diagnóstico de SIDA puede variar entre 10 a 15 años y más. El tratamiento con antirretrovírico hace más lenta la evolución porque evita la multiplicación del virus y en consecuencia disminuye la cantidad de virus presente en la sangre de los individuos infectados. Muchas personas infectadas con VIH pueden ser asintomáticas incluso sin recibir tratamiento antirretroviral, con un promedio de 10 años entre la exposición y la aparición del SIDA. Periodo de transmisibilidad. Tenemos que los periodos de mayor transmisibilidad son los de mayor viremia y se correlacionan con el inicio de la infección y la fase de la enfermedad. Tenemos que para que se establezca la infección, la velocidad de reproducción básica, conocida como R0, debe ser mayor o igual a 1. O sea, cada célula infectada debería infectar a una célula más. Una vez se establece la infección, el virus se replica en las células linfoides de la mucosa, la submucosa y hasta cierto punto en los tejidos linforreticulares que drenan el tejido intestinal. Durante un periodo de unos pocos o varios días no es posible detectar el virus en el plasma, etapa conocida como fase de eclipse. Conforme el virus se produce durante los días a semanas siguientes, se disemina, primero a los ganglios linfáticos regionales y luego a otros compartimientos linfoides, donde tiene un acceso fácil a grandes concentraciones de linfocitos T CD4 que provoca un brote intenso de la viremia. Tenemos que los niveles altos de viremia que se han encontrado en los individuos con infección grave se correlacionan con un mayor riesgo de transmisión a través ya sea del contacto sexual o compartir aguja u otro objeto cortopunzante o a través de el parto perinatal o la lactancia. Tenemos que el VIH se transmite a través del intercambio de fluidos corporales, incluido las secreciones vaginales, el semen, la leche materna o la sangre. Tenemos que este no se puede transmitir a través de contactos ordinarios cotidianos como un apretón de manos, un beso, un abrazo o compartir objetos personales, agua o alimento. Tenemos que el VIH se puede transmitir a través de relaciones sexuales sin protección, a través del uso compartido de agujas, jeringas u otro objeto cortopunzante, a través de transfusiones de sangre contaminada o durante el parto o la lactancia.
Tenemos que hay ciertos cofactores que aumentan el riesgo de transmisión del VIH durante los encuentros sexuales, que incluirían las infecciones por transmisión sexual inflamadas u ulcerosas, traumatismo o en el caso de los hombres no tener la circuncisión. Tenemos que hay una probabilidad del 95% de la que personas contraigan la infección durante una transfusión de sangre contaminada y al menos del 15 al 40% de los niños van a tener VIH por dos razones: si la madre no ha recibido el tratamiento o si estos no reciben la profilaxia neonatal. Ahora bien, fluidos como las lágrimas, la saliva o la heces no transmiten el virus. Y también es muy importante recalcar que las personas que están tomando tratamiento antirretroviral y han logrado controlar la carga viral no pueden transmitir el virus a sus parejas sexuales. Les hablaré sobre la susceptibilidad. La OMS define como poblaciones clave aquellas personas de determinados grupos de población que corren un mayor riesgo de adquirir el VIH en todos los países y regiones. Los grupos clave son los parejas homosexuales, personas que han estado en cárceles o en entornos cerrados, trabajadoras del sexo y sus clientes, personas que se inyectan sustancias ilícitas y personas que son transgénero. Además, dada su circunstancia de vida, otros grupos de poblaciones pueden ser particularmente vulnerables y corren un mayor riesgo de infección del VIH, como los adolescentes, mujeres africanas, los pueblos indígenas de algunas comunidades. La vulnerabilidad del VIH puede ser asociada con factores legales y sociales, y esto aumenta las situaciones de riesgo y crea obstáculos para poder acceder a la prevención, detención y tratamiento del VIH eficaz y calidad. Les hablaré sobre la patogenia. El principal determinante de la patogenia y la enfermedad provocada por el VIH es el tropismo del virus por las células mieloides y los linfocitos T que expresan CD4. La inmunodepresión inducida por el VIH provoca una disminución del número de linfocitos T CD4 que diezman la capacidad para activar y controlar las respuestas innatas e inmunitarias. Durante la transmisión sexual, el VIH infecta una superficie mucosa que penetra en ella e infecta con rapidez las células del tejido linfoide asociadas con la mucosa, incluyendo el intestino. Los estadios iniciales de esta infección se dan por el virus M trópico, el cual se une al linfocito TCD4 y a los receptores de quimiosinas CCR5, que pertenecen a las células dendríticas. También otros tipos de células como monocitos macrófagos, linfocitos T de memoria, Th1, otros linfocitos T que son asociados al intestino. Tenemos los individuos con una deficiencia de receptor CCR5, también son resistentes a la infección por VIH, y la unión de CCR5, que también la explicación evita la exposición en la superficie de este correceptor, es prevalente en las poblaciones del norte de Europa, el cual el 1% son homocigotos y del 10 al 15% son heterocigotos para las mutaciones. Tenemos que en el tejido linfoide intestinal se observa una depoblación de la población de linfocitos TCD4, el cual provoca una grave difusión de la regulación inmunitaria de la flora intestinal normal y el mantenimiento epitelial de la mucosa, el cual da lugar a diarreas y a excesivas sudoraciones. Tenemos los macrófagos, los CD4, los linfocitos T de memoria y las células pluripotenciales hematopoyéticas se infectan de forma persistente por el VIH y son los principales reservorios y medios de distribución del virus. El VIH se puede ligar a la molécula lectina CD5 y también pertenece a la superficie de las células dendríticas. Los linfocitos T CD4 se identifican en el VIH por unión a células o también mediante transmisión intracelular en el virus.
En las etapas tardías de esta enfermedad se observan mutaciones en el gen de la proteína superficial EP120. La destrucción de los linfocitos CD4 se debe a una citólisis mediada directamente por el VIH o también una citólisis inmunitaria que esta es provocada por los linfocitos T citotóxicos, pero una gran cantidad de linfocitos en reposo puede provocar un suicidio inflamatorio, que es resultado de una cantidad importante de copias que no han sido agregadas al ADN circular del genoma. En esto encontramos un caso que está la pirotosis. ¿Qué es la pirotosis? Es una forma inflamatoria de muerte celular, la que puede atraer a más linfocitos al sitio para que ellos se contaminen y también ser destruidos por la pirotosis. Les hablaré sobre el cuadro clínico. Un síndrome agudo que se presenta en asociaciones con la infección primaria, pasando por un estado asintomático prolongado hasta la fase de enfermedad avanzada. Es preferible considerar que la enfermedad por el VIH comienza en el momento de la infección primaria y se va progresando a través de diversos estadios. La duplicación del virus activo del virus, el deterioro inmunitario progresivo son factores que se observan en la mayoría de los pacientes durante todo que van progresando a largo plazo durante todo ese proceso, excepto a las personas que no pudieron controlar la viremia y lo que no son y las personas que dominaremos como pacientes no progresivos de largo plazo. Se dice que esta enfermedad incluso avanza rápidamente en la etapa de lactancia clínica. Infección aguda por VIH. Se calcula que el 50 al 60% de los individuos con infección por el VIH padecen un síndrome clínico agudo, aproximadamente de 3 a 6 semanas después de la infección primaria. Se han reportado grados variables de gravedad clínica, aunque se han sugerido que la seroconversión sintomática que lleva a la búsqueda de la atención médica indica incremento del riesgo para enfermedad de evolución acelerada, pero no parece existir una correlación entre el nivel de viremia inicial en la infección aguda por VIH y en la evolución subsiguiente de la enfermedad. Se ha confirmado que las manifestaciones clínicas aparecen después del brote de viremia y los síntomas del síndrome agudo por VIH, por ejemplo, la fiebre, erupción cutánea, faringitis y meningitis, son poco frecuentes en aquellas personas que obtuvieron la infección por inyectarse sustancias ilícitas que en personas que obtuvieron la infección por transmisión sexual. Las manifestaciones son características de un síndrome viral agudo y se ha comparado con la monoglucosis infecciosa aguda. Los síntomas suelen persistir durante 1 a varias semanas y ceden de manera gradual conforme se desarrolla una reacción inmunitaria contra el VIH y disminuye los niveles de la viremia. Se dice que se ha observado también infecciones por microorganismos oportunistas durante este proceso de la infección, y esto se da por la inmunodeficiencia, ya que se disminuyó el número de linfocitos TCD4. El síndrome agudo por VIH se acompaña de varios trastornos inmunitarios, como son las alteraciones multifásicas del número de poblaciones linfocitarias circulante, porque en un proceso de la infección se vio una disminución del linfocito y toda su población de linfocitos como CD4 y CD8, y después se ve un aumento de linfocitos. En esto podemos apreciar más un aumento del CD8. Y para terminar mi participación tenemos la etapa asintomática, conocida como lactancia clínica, donde mencioné al inicio que incluso esa enfermedad puede progresar en este periodo. Aunque el tiempo que transcurre desde la infección inicial hasta las primeras manifestaciones clínicas de la enfermedad varía mucho la media de ese periodo. Es aproximadamente de 10 años para los pacientes que no han sido tratados. La enfermedad por VIH por replicación activa de virus puede progresarse en este periodo asintomático.
Tenemos la rapidez de la progresión, guarda una relación directa con los niveles de ARN del VIH. Aquellas personas que tienen niveles elevados de RNA viral son las que pueden iniciar la enfermedad sintomática más rápida que las personas con bajo nivel RNA. Y tenemos las personas que son denominadas como pacientes no progresores a largo plazo. Son estas personas que tienen escaso o nulo disminución de los linfocitos CD4 en un proceso prolongado. Gracias. Buenos días, compañeros y doctor. En esta oportunidad a mí me toca hablar sobre lo que es el diagnóstico de laboratorio o diagnóstico clínico, el diagnóstico diferencial y el tratamiento para el VIH. Empecemos hablando sobre el diagnóstico clínico. Las pruebas específicas para VIH incluyen la detección de anticuerpos y antígenos. La prueba convencional de anticuerpos contra VIH se efectúa mediante la prueba ELISA. Podemos decir que después de algunas muestras positivas para confirmar los resultados que se obtienen en la prueba ELISA, podemos utilizar un método diferente como lo es la prueba de inmunotransferencia. La sensibilidad de las pruebas serológicas es mayor al 99.9%. La especificidad de los resultados positivos con dos técnicas diferentes se acerca al 100%, incluso en grupos de bajo riesgo. Pueden obtenerse resultados positivos falsos con la prueba de detención. En estas pruebas de detención podemos mencionar las que son las variantes biológicas normales o las que están en asociación con alguna vacunación reciente de influenza o también otros estados patológicos, y en estos estados patológicos podemos mencionar lo que son las enfermedades del tejido conjuntivo. Por lo general estas pruebas suelen reconocerse por pruebas confirmatorias negativas, pero los anticuerpos que son detectables aparecen con pruebas serológicas en el 99% de las personas en las 6 semanas que siguen a la infección. Hoy se dispone de pruebas rápidas de anticuerpos contra VIH que ofrecen resultados en 10 a 20 minutos y se pueden realizar en el consultorio por personas que no tengan capacitación alguna o por algún laboratorio específico que esté autorizado por la CLIA. Debe informarse a las personas con resultado positivo en una prueba rápida que pueden tener infección por VIH o un resultado positivo falso. Es necesario realizar la prueba estándar, ya sea la prueba ELISA o la prueba con confirmación por inmunotransferencia, para distinguir esas dos probabilidades. Estas pruebas son particularmente útiles en contextos en los cuales se requiere un resultado inmediato. Podemos mencionar cuando una mujer está en trabajo de parto y no está sometida a pruebas por infección de VIH en una fecha reciente, o también en aquellas personas que no se sabe si van a regresar por el resultado, o sea que es poco probable que regrese por el resultado. Hoy en día también se encuentran pruebas caseras que son rápidas para el VIH, y estas permiten al individuo conocer su estado de forma privada, y esto simplemente se realizan por el hisopado en la línea de las encías. Los datos de laboratorio inespecíficos de infección por VIH pueden incluir anemia, leucopenia, en particular lo que es la linfopenia, y también la trombocitopenia, en cualquier combinación, el incremento de la velocidad de eritrosedimentación y la hipergammaglobulina policlonal e hipoglucolesterolemia. La alergia cutánea es también frecuente, pero el marcador que más se utiliza es el recuento absoluto de los linfocitos CD4,
que estos proporcionan la información diagnóstica y que nos constituyen una guía para las decisiones terapéuticas. Conforme la concentración disminuye, el riesgo de infección oportunista grave se da en aumento en los siguientes 3 a 5 años. Cabe mencionar que hay muchas limitaciones para el uso del reencuentro de células CD4 y entre estos podemos mencionar lo que es la variación diurna, la depresión con enfermedades intercurrentes y la variación en un mismo laboratorio y entre otros. Algunos estudios nos sugieren que el porcentaje de linfocitos CD4 es nuestro indicador más confiable para el pronóstico que los recuentos absolutos, debido a que el porcentaje de CD4 es el porcentaje que no depende de un cálculo de una diferencia manual. Aunque como sabemos, las células CD4 miden lo que es la difusión inmunitaria, estos no proporcionan lo que es una medida tan activa de la replicación del VIH en el cuerpo. Entonces, esto quiere decir que las pruebas de carga viral valoran el nivel de replicación viral y también aportan información pronóstica útil que es independiente de la información que brindan los recuentos de las células CD4. Entonces, en síntesis, se nos quiere decir que la tendencia es muchísimo más importante que una cuantificación individual. Pero también debemos de saber que la frecuencia de la práctica del reencuentro depende también del estado de salud del paciente y de si éste recibe o no un tratamiento antirretroviral, aunque cabe destacar que a todos los pacientes, independientemente de la concentración de CD4, se les debe ofrecer un tratamiento antirretroviral. En esta tablita que podemos observar acá, vemos las diferentes pruebas que se utilizan para la detección de VIH. Y entre ellas tenemos a lo que es la prueba ELISA, la prueba por inmunotransferencia, la prueba rápida de anticuerpos contra VIH, el recuento hematológico completo, el recuento absoluto del linfocito CD4, el porcentaje de linfocito CD4 y las pruebas de carga viral de VIH. Bueno, tenemos lo que es la prueba ELISA. Esta prueba a los 22 días posteriores a la transmisión de VIH tiene un 50% del resultado positivo, pero en las 6 semanas siguientes podemos observar el 95% de resultado positivo. Para confirmar lo que es los resultados de esta prueba, se deben confirmar en lo que son repetidas ocasiones por los análisis de inmunotransferencia, que estos al combinarse con la prueba ELISA se obtiene una especificidad mayor al 99.99%, y los casos son indeterminados en caso de inicio por infección, ya sea también por infección por VIH-2, vacuna contra la gripe, una enfermedad autoinmunitaria, embarazo y también administración reciente de toxoide tetánico. Tenemos la prueba rápida de anticuerpos contra VIH, que esta es la que nos permite obtener resultados de 10 a 20 minutos, y esto se puede realizar sin necesidad de que la persona tenga una capacitación o que incluso que el laboratorio esté capacitado por la CLIA. También tenemos el reencuentro hematológico completo, pero en además de obtener los resultados de VIH, podemos encontrar también como lo es anemia, neutropenia y trombocitopenia en lo que es la infección avanzada por el VIH. Luego tenemos el reencuentro absoluto del linfocito CD4, que es como el factor que predice o que es más utilizado a la hora de predecir el avance del VIH. Y en también se nos puede mostrar lo que es el riesgo de progresión a una infección oportunista de SIDA o de cáncer.
Luego tenemos el porcentaje de linfocitos CD4 y este es mucho más confiable que el recuento de la CD4, aunque el riesgo de avance a una infección oportunista por SIDA o por cáncer es mucho más alto. Luego tenemos las pruebas de carga viral de VIH y estas también nos determinan lo que es la cantidad de VIH en la manera en la que se van multiplicando, qué tanto se pueden ir multiplicando activamente. Y como mencionaba, se correlaciona con lo que es la enfermedad y la respuesta que esto tiene a los antirretrovirales. Esto es muchísimo mejor a la hora de la detección, a la hora del diagnóstico de infección aguda por VIH, pero se debe de tener cautela cuando el resultado nos demuestra que es una epidemia reducida, ya que en ocasiones se trata de un resultado positivo falso. Bueno, seguimos con lo que es el diagnóstico diferencial. Debemos de tener muchísimo cuidado a la hora de la infección por VIH porque esta infección puede simular diversas enfermedades más. El diagnóstico diferencial específico depende del modo de presentación. En pacientes que presentan síntomas constitucionales como pérdida de peso y fiebre, las consideraciones diagnósticas incluyen cáncer, infecciones crónicas como tuberculosis o endocarditis, y también trastornos endocrinos como hipertiroidismo. Empecemos hablando de los modos de presentaciones que podemos encontrar. Bueno, cuando los trastornos pulmonares dominan el cuadro clínico. En este se deben de considerar infecciones pulmonares agudas y crónicas, pero también se puede considerar otras causas de infiltrados pulmonares intersticiales difusos. Luego tenemos cuando el modo de presentación es la enfermedad neurológica. En este se deben considerar los trastornos que afectan o que producen cambios en el estado mental y en la neuropatía. Puede ser el alcoholismo, puede ser una enfermedad hepática, una enfermedad como una enfermedad tiroidea, disfunción renal y también una deficiencia de vitaminas. Cabe recalcar que si un paciente con cefalia y pleurocitosis en el líquido cefalorraquídeo, se incluyen causas también de meningitis crónica en el diagnóstico diferencial. Y tenemos el último modo de presentación, que es cuando la diarrea es un problema prominente. En este se debe de considerar lo que es la enterocolitis infecciosa, la colitis asociada también con antibióticos, enfermedad intestinal inflamatoria y síntomas de malabsorción. Seguimos con lo que es el tratamiento. Los principios de tratamiento para la infección por VIH-Sida han sido publicados por dos grupos de paneles. Uno de ellos es the US Department of Health and Human Services y también el panel de NIH Office of AIDS Research Advisory Council. En esto se nos hace evidente que la erradicación de infección por VIH es imposible. La única excepción posible a esta condición es un individuo con infección por VIH que recibió un trasplante halógeno de células madres para tratar una leucemia mielógena aguda. El régimen de preparación incluyó quimioterapia citotóxica, radiación corporal total e inmunoglobulinas antitimocitos. Este donante tenía un tipo de mutación, por lo cual hizo posible que sus células fueran resistentes a la infección por VIH. A este paciente se le administraba el tratamiento antirretroviral y se le tuvo que suspender el día del trasplante, pero a la fecha el paciente no ha mostrado señales de una infección activa alrededor o por más tiempo de 8 años. Cabe mencionar que en las decisiones terapéuticas se debe tomar en consideración el hecho de que es necesario atender un paciente con infección crónica y este debe de requerir un tratamiento diario.
Como regla principal o como regla general tenemos que el tratamiento temprano es la regla general en las enfermedades infecciosas, pero el tratamiento de cada individuo no es el mismo, ya que el tratamiento inmediato de cada individuo que tiene VIH al momento del diagnóstico podría no ser imprudente, y también se debe de considerar que en las decisiones de tratamiento el equilibrio que hay entre riesgo y beneficio. Los pacientes que inician con el tratamiento antirretroviral deben de estar dispuestos a comprometerse con este, ya que es de por vida, y deben de entender y de comprender la importancia del cumplimiento con el régimen prescrito. La importancia la podemos ilustrar con la observación de que la interrupción terapéutica se puede ver afectada por el aumento rápido en la concentración de RNA de VIH. También existe una disminución rápida en el reencuentro de los linfocitos TCD4 positivos y tienen un mayor riesgo de progresión clínica. Pero todos los esfuerzos para no ser dependientes de un tratamiento se han asociado en forma paradójica con infarto miocárdico y apoplejía. Esto puede estar asociado también con la replicación del VIH, como mencionábamos. A menos que existan contraindicaciones por la toxicidad, los pacientes que inician con tratamiento antirretroviral deben de continuarlo por el resto de su vida. Hay evidencia que está apoyada por la sugerencia, ya que es muy fuerte en el caso de pacientes con recuento de linfocitos TCD4 positivos de 350 por cada microlitro. Además, es recomendable y deseable que se administre un ciclo de 6 semanas a los individuos que no están infectados justo después de una exposición a VIH de alto riesgo. La combinación de tenofovir y entricitabina también está indicada como profilaxia previa a la exposición en individuos con riesgo alto de infección por VIH. Para las personas que obtienen un diagnóstico de una infección oportunista y el VIH al mismo tiempo, se podría considerar un retraso de 2 a 4 semanas en el inicio del esquema antirretroviral. Esto se debe a que es un periodo en el cual el tratamiento se enfoca en la infección oportunista. Pero en pacientes con infección avanzada por VIH, el tratamiento con antirretroviral se debe iniciar lo más pronto. Mi nombre es Roberto Esdras y voy a explicar las complicaciones que se pueden dar en pacientes con VIH-Sida. De manera general, estas complicaciones por otras enfermedades se da debido a que los pacientes con VIH-Sida, su sistema inmune está debilitado, por lo tanto facilita a otras infecciones, ya sean de tipo bacteriano, de tipo parasitario o otros virus. La primera complicación es la pérdida de peso y el síndrome de desgaste. La pérdida de peso es una complicación en particular angustiante de la infección prolongada por VIH. Por lo general, los pacientes sufren una pérdida desproporcionada de masa muscular con mantenimiento de las reservas de grasa o una pérdida menos sustancial de ella. Esta pérdida de peso es multifactorial y no está comprendida del todo, pero algunos mecanismos por los cuales se puede dar esta pérdida de peso serían los siguientes. Podría ser que estos pacientes presenten anorexia, vómito y náuseas, que es algo muy frecuente que ellos presentan, y debido a esto hace que esta anorexia los pacientes tengan un consumo calórico disminuido en proporción a lo que deberían de necesitar normalmente. Otro elemento que se puede incluir aquí podría ser que esta pérdida de peso se deba a otras causas de manera secundaria. Podría ser que este paciente con VIH
pues se haya infectado, por ejemplo, con una hepatitis viral. Otro elemento que podemos mencionar dentro de la pérdida de peso que puede influir en ella sería que los pacientes presentan diarrea. Esto puede tener múltiples mecanismos, pero uno de ellos es que en las etapas tempranas del VIH, el VIH también va a afectar el sistema gastrointestinal y puede afectar a la microbiota normal, y de esta manera pues el paciente puede estar presentando diarreas y con esto puede estar presentando deshidratación. Otro elemento importante en la pérdida de peso es que estos pacientes con VIH presentan un aumento en la tasa metabólica, y como estos pacientes no saben que están diagnosticados con VIH porque no se han hecho una prueba o porque no presentan algún síntoma, estas personas siguen consumiendo la misma cantidad de alimentos, lo que genera una desproporción entre su nueva tasa metabólica y su consumo calórico, y esto puede generar también lo que es la pérdida de peso. Otro elemento importante es que en estas personas con VIH-Sida también presentan una disminución en la síntesis de proteína, y esto hace que ellos no sean capaces de mantener su masa muscular en la misma proporción normalmente. Otra complicación que suelen tener los pacientes con VIH-Sida es la neumonía por neumocistis. La neumonía por neumocistis girovesi es la infección oportunista más frecuente asociada con el SIDA. Es una enfermedad difícil de diagnosticar por sus síntomas inespecíficos, que serían fiebre, tos y disnea. La presentación de esta enfermedad puede ir desde algo leve hasta algo complicado. Algo leve podría ser nada más estos síntomas: fiebre, tos, disnea. Ya pacientes con complicaciones por esta neumonía pueden presentarse con una insuficiencia respiratoria y con un grado alto de hipoxemia. El diagnóstico que se puede hacer para la neumonía neumocistis puede ser un diagnóstico general y un diagnóstico definitivo. Un diagnóstico general podría ser una radiografía de tórax, que es por lo general lo que se le pide a estos pacientes que presentan estos síntomas. Un diagnóstico definitivo podríamos utilizar lo que sería una tinción de Wright y Gienza. También podríamos utilizar la prueba de anticuerpos fluorescentes, donde se va a utilizar una muestra de esputo. Algunas recomendaciones que deben de seguir estos pacientes, por ejemplo, a la hora de tomar esta muestra, es que se presenten con un ayuno de aproximadamente entre 8 y 12 horas, también que no utilicen enjagües bucales, porque esto podría alterar el análisis de los resultados finales. Y también podemos agregar que en esta, la complicación más grave, que sería en pacientes con VIH y esta neumonía, sería que presenten un neumotórax. Otras neumonías aparte de esta neumonía por neumocistis podría ser una neumonía extrahospitalaria, que también tiene bastante incidencia en los pacientes con VIH-Sida. La siguiente complicación en pacientes con VIH es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es causa de lesión expansiva más frecuente en sujetos infectados por VIH. Pueden ser síntomas de presentación la cefalea, déficit neurológico focal, convulsiones o al siempre de manera provisional con base en el aspecto característico de los estudios de imágenes cerebrales en un individuo seropositivo para toxoplasma. En este caso, el diagnóstico de toxoplasmosis se puede hacer por tomografías computarizadas y imágenes por resonancia magnética. Un dato a agregar a estos diagnósticos es que casi siempre que se encuentra una lesión en tomografía computarizada, a la hora de hacer los estudios por imágenes por resonancia magnética, van a presentar mucho más daños debido a que este diagnóstico es más sensible a toxoplasmosis. En cuanto a la patología de toxoplasmosis, este va a ser lesiones neurológicas multifactoriales y que van a ir más a la parte periférica, que van a tener una mayor predisposición por lo que son los núcleos basales. La siguiente
La siguiente complicación sería la sinusitis. La sinusitis crónica puede ser un problema frustrante para las personas infectadas con VIH. Los síntomas de la sinusitis van a ser congestión y secreción de los senos paranasales de forma crónica. También estos pacientes suelen presentar cefalea y fiebre. Se pueden hacer algunos diagnósticos, pueden hacer tomografías computarizadas y también radiografías, y de esta manera podemos evaluar al paciente con VIH-Sida y al mismo tiempo su complicación de sinusitis y así tomar alguna indicación para este paciente. Ahora tenemos a la siguiente complicación, que sería la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una causa de lesión expansiva más frecuente en sujetos infectados por VIH. Pueden ser síntomas de presentación, lo que sería cefalea, déficit neurológico focal, convulsiones o alteraciones del estado mental. El diagnóstico se establece casi siempre de manera provisoria. Tenemos al linfoma del sistema nervioso central. El linfoma no Hodgkin primario es la segunda causa de lesión expansiva más común en individuos infectados por VIH. En el caso de los síntomas del linfoma no Hodgkin primario, van a ser similares a los síntomas de toxoplasmosis, que sería cefalea, déficit neurológico, convulsiones y alteraciones del estado mental. El diagnóstico del linfoma del sistema nervioso central se puede hacer a través de una biopsia de un ganglio inflamado, porque generalmente uno de los signos que se presenta en la enfermedad de linfoma de no Hodgkin sería el agrandamiento de los ganglios linfáticos tanto a nivel anterior como posterior del cuello. Se toma una muestra de este y se hace la biopsia. También se puede utilizar como diagnóstico lo que sería una prueba PCR en el líquido cefalorraquídeo. Pronóstico en los pacientes con VIH. Con la mejoría en el tratamiento, los pacientes con apego terapéutico deben tener esperanzas de vida casi normales. Un estudio poblacional realizado en Dinamarca encontró que las personas infectadas con VIH a los 25 años de edad sin hepatitis C tenían una esperanza de vida similar a los individuos de 25 años no infectados. El pronóstico en los pacientes con VIH depende de bastantes factores. Uno de los factores podría ser en qué periodo de haber adquirido el VIH esta persona hizo el diagnóstico correcto, también en qué periodo de su enfermedad inició el tratamiento antirretroviral. Otro factor que se puede tomar en cuenta es si este paciente a lo largo de su vida con la infección, qué tanto se cuida de otras infecciones. Sabemos que en estos pacientes el sistema inmune está debilitado, por lo tanto estos pacientes con VIH pueden adquirir otras infecciones, ya sean de carácter bacteriano, de carácter parasitario u otros virus, y dependiendo de qué tanto se cuide y qué tanto tenga su apego terapéutico, su pronóstico de vida puede ser casi normal que de otra persona. Prevención y control. La educación, asesoramiento y modificaciones conductuales son las bases de la estrategia para la prevención de la infección por VIH. Un problema importante en Estados Unidos y en cualquier otra parte es que muchas infecciones son transmitidas por individuos que no saben que están infectados. Esto es importante para tomar en cuenta a la hora de hacer una prevención contra el VIH. En cuanto a la prevención, serían que todos los adolescentes de los países, principalmente de Latinoamérica, que son los más afectados, tengan acceso a la educación en cuanto a temas de educación sexual y reproductiva. Y de esta manera ellos van a tener conocimientos generales acerca de la enfermedad, de las complicaciones y de cómo deben de protegerse. En cuanto al control, serían de las personas que saben que han tenido contacto con una persona con VIH o han compartido jeringa
o son trabajadores sexuales, deberían de hacerse exámenes por lo menos 1 al año, y de esta manera se va a tener un mejor control de las personas que posiblemente puedan adquirir el VIH a futuro. Y las personas que ya tienen el VIH siempre pueden estar cumpliendo con el control de su terapia antirretroviral. El único método definitivo para prevenir la transmisión sexual es la abstinencia de la relación sexual. Sin embargo, esto no es factible y por ello se recomiendan diversas prácticas relativamente seguras que reducen en forma considerable la posibilidad de contagio de la infección por VIH. Y estas recomendaciones son el uso de preservativo, tener precaución con las transfusiones sanguíneas y no utilizar jeringas de otras personas porque podrían estar contaminadas con el virus del VIH. Y también podemos agregar como última recomendación que las personas que tienen trabajo sexual o simplemente llevan una vida sexual activa compartida puedan hacerse un examen anual para el VIH.